Muy buenas tardes, compañeros de la sección número 2, Metodología de la Investigación Jurídica. Nosotros, los integrantes del grupo número 5, conformados por María Malavé, Evelice Muñoz, Manuel Rengel, Levi Gelde y quien les habla, Vladimir Córdoba, tutelados por el profesor Edgar Tobar, le traemos a colación el tema de la investigación jurídica documental y el conjunto de actividades tendientes a identificar y individualizar, clasificar y registrar las fuentes del conocimiento de lo jurídico en sus aspectos sistemático, genético y filosófico. Un aspecto muy importante en el proceso de la investigación es el que tiene relación con la obtención de la información, pues de ello depende la validez y confiabilidad del estudio. La investigación no tiene sentido sin las técnicas de recolección de datos. Estas técnicas conducen a la verificación del problema planteado. Etimológicamente, la palabra técnica proviene del griego teknes, que significa arte. Se entiende la técnica como el conjunto de saberes prácticos o procedimentales que se utilizan para llegar de una forma rápida y eficiente a un resultado esperado. Las técnicas de investigación son todas las herramientas de las que se vale la ciencia para incrementar su campo de conocimiento. Las técnicas son, de hecho, los recursos y procedimientos de los que se vale el investigador para acercarse a los hechos y acceder a su conocimiento, y se apoyan en instrumentos para guardar su información. Las técnicas conllevan al desarrollo de destrezas intelectuales, manuales, simultáneamente, aunque las personas utilicen técnicas de manera inconsciente a razón del uso constante. Las técnicas de recolección de información se aplican durante todo el proceso investigativo, tanto para conformar el marco teórico como para conformar el marco metodológico. En el marco teórico se apoyan en la consulta bibliográfica y su fichaje, mientras que en el marco metodológico, por ser un trabajo operativo de desmenuzar y escrutar las variables, se requiere el manejo de instrumentos más detallados, específicos y diversificados. Buenas tardes, estimados colegas. Quienes habla Manuel Rengel, continuando con la ponencia del día en nuestra materia de metodología de la investigación jurídica. Me toca desglosar los siguientes términos: estudios etnográficos, teoría fundamentada, estudio del caso, las entrevistas y lo que son las referencias bibliográficas. Tenemos que en los estudios etnográficos son utilizados cuando se requiere conocer más a fondo el comportamiento, hábitos y formas de vida de un grupo humano, de etnia o de cualquier cultura o de grupo lingüístico. También se conoce como un estudio etnográfico de realizarse a una orientación sexual o tendencia política cualquiera. La teoría fundamentada, en el término de la teoría fundamentada, este método de investigación implica elaborar la teoría a partir de datos, es decir, el punto de inicio no consiste en el marco teórico o en una búsqueda bibliográfica previa, sino que se elabora la teoría a partir de datos obtenidos durante el proceso. ¿Qué tenemos como estudio del caso? Los estudios del caso involucran un examen profundo de una sola persona o de una sola institución. El objetivo de estas técnicas es proporcionar una representación lo más exacta posible del individuo estudiado. Eso es lo que es estudio del caso. Con respecto a las entrevistas son técnicas con las cuales se obtienen datos a partir del diálogo entre dos personas, por ejemplo, el investigador y el entrevistado. El rol del entrevistado lo puede desempeñar un participante en una investigación, un paciente, un candidato a un puesto de trabajo o un experto en una determinada temática. Esas son las entrevistas. Con respecto a las referencias bibliográficas, es un conjunto de datos: autor, año de publicación, editorial, entre otros.
que identifica una idea o frase ajena se pone al final de un trabajo académico en el apartado de bibliografía y sigue un sistema de citación. Esas son las referencias bibliográficas, las cuales van plasmadas una vez finalizado lo que es el bosquejo de un trabajo. Muy buenas tardes, mi nombre es María Malavide Sánchez, integrante del equipo número 5 de la unidad curricular Metodología de la Investigación Jurídica Documental. Buenas tardes, doctor Egan Tobar. Buenas tardes, colegas. En esta ocasión voy a conversar sobre las fases de la investigación jurídica documental. Como primera fase tenemos la selección del diseño de la investigación. Esta selección del tema es la parte inicial de toda investigación, que implica seguir un proceso, ser creativo, determinar prioridades y lo más importante es fijar metas, es decir, debe ser el comienzo de la exploración. El planteamiento del problema. Una vez identificada la información, se plantea el problema a resolver usando los enunciados de manera interrogativa. El marco teórico. Con referente al marco teórico, en este punto se colocan todas las teorías, todos los antecedentes de la información. Estas son las bases teóricas que van a sustentar la investigación, así como su justificación. La justificación está inmersa en el marco teórico. El estudio tiene que ser justificado y es aquí donde se plantea el porqué del estudio, su relevancia y su importancia. Tenemos además la hipótesis. La hipótesis se debe plantear y enunciar en forma concreta la posible resolución al problema que inspiró esta investigación. Otra fase es los objetivos. A través de los objetivos se establecen las metas para poder comprobar la hipótesis. Estos mismos deben ser claros en busca de resolver los resultados planteados. La selección de la metodología. De igual forma, se eligen las metas para realizar la investigación y recopilar los datos pertinentes. Pueden utilizarse entrevistas, cuestionarios, tests y diarios de campo. Muy buenos días, mi nombre es Denise del Valle Núñez de Macán, cédula de identidad 8.309.600. En este día me tocó intervenir con referente a un tema que estamos planteando con referente a la metodología de la investigación. Es muy importante resaltar las técnicas jurídicas de investigación documental. Para esta técnica tenemos que basarnos mucho en el método documental, que es muy importante, ya que son las principales fuentes de información de los libros y los documentos. Sin estas principales fuentes nosotros no podemos hacer una investigación a fondo, pues metodológicamente hablando. Estos son los medios más utilizados para la transmisión de conocimientos. Es cuestión de que quede patente tratándose de la historia y del derecho. Tenemos a veces la dificultad de emplear metodologías de estudio basados en que esto es la importancia de los libros y de los documentos, tomar en cuenta que es importante los libros y los documentos para nosotros poder continuar y seguir y comprobar la investigación que estamos haciendo, independientemente del método que siga. No se puede escapar de la revisión de la literatura sobre los problemas planteados. Tenemos aquí el libro, además permanece como compañero de toda nuestra vida. El libro es esencial, los documentos que nosotros utilizamos, documentarnos,
basarnos en formas expresas e implícitas. Es por ello que este señor filósofo Maurois expresa de la siguiente manera, que los libros son nuestros único medio de conocer otra época y nuestros mejores instrumentos para comprender la mentalidad de los grupos sociales en cuyo interior no nos es posible penetrar. Bueno, hablando un poco más de las técnicas de investigación jurídica, se clasifican en dos grupos. Las técnicas de investigación documental o indirectas y las técnicas de investigación de campo o directas. Tienen por objeto capturar los conocimientos, experiencias y avances más significativos del fenómeno a investigar en el menos tiempo posible y con los resultados más satisfactorios. Las técnicas de investigación son los procesos e instrumentos. Buenas tardes, estimado profesor y queridos colegas. Continuando con la ponencia de nuestro equipo número 5, de nuestro grupo número 5, tenemos 5 puntos importantes que no podíamos dejar de desglosar en lo que es la ponencia del día de hoy. Tenemos las técnicas jurídicas de la investigación documental, tenemos la encuesta, tenemos los test, tenemos la observación, tenemos la investigación bibliográfica. Son 5 conceptos o técnicas que vamos a desglosar y a conocer cada uno de ellos. En cuanto a las técnicas jurídicas de la investigación documental, tenemos lo siguiente, que son las técnicas de investigación, son los procesos e instrumentos utilizados en el abordaje y estudio de un determinado fenómeno, hecho, persona o grupo social. Estos son los medios más utilizados para la transmisión de conocimiento, cuestión que queda patente tratándose de la historia y del derecho. ¿Qué sucede con respecto a la encuesta? La encuesta tiene como finalidad medir las características de una población mediante la recogida de datos obtenidos a partir de las respuestas que hayan emitido los encuestados y analizándolos estadísticamente. Los test son los siguientes. Estos se podían considerar una técnica a medio camino entre la encuesta y la entrevista. La diferencia con las encuestas es que los test suelen tener una finalidad diagnóstica, mientras que las encuestas pretenden conocer la opinión pública. Con respecto a la observación, tenemos lo siguiente. Como su propio nombre lo indica, implica observar atentamente el fenómeno hecho o cosa concreta, tomando la información necesaria y registrada de forma más o menos sistemática. Eso es la observación. En cuanto a la investigación bibliográfica, esta investigación es una técnica cualitativa que se encarga de explorar todo aquello que se haya escrito acerca de un determinado tema o problema. Tengo por aquí 2 puntos importantes que no los podemos dejar pasar. Este tipo de investigación pretende cumplir con las siguientes funciones. Primero, apoyar y sustentar. Segundo, evitar que la investigación actual sea una réplica de algo que ya se ha hecho.